tiene un sugerente título, yo diría casi misterioso. Un sobre de levadura, una red de periferias y una crisis en cámara lenta. Con este titular, nuestros sentidos se ponen en estado de alerta y en espera de enterarse sobre qué versará esa relación de levadura, de periferia, crisis. El invitado de hoy es el arquitecto Nicolás Valencia, que está desde la ciudad de Santiago de Chile, el cual nos hablará sobre esta investigación que está realizando a partir de esta anomalía mundial que nos ha sucedido en este año con el COVID-19. Arquitecto Nicolás Valencia, estamos muy complacidos de que nos acompañe esta mañana en esta charla virtual y esperando que en un futuro podamos contar con tu presencia por acá en Chihuahua, en el ISAD. A continuación, la arquitecta Sara Eugenia Amar, directora de la licenciatura de Arquitectura, hará una semblanza sobre nuestro invitado. Adelante, Sara Amar. Hola, buenos días. Pues bueno, me corresponde platicarles un poquito acerca de Nicolás. Él fue elegido uno de los futuros líderes en arquitectura por la revista chilena Maseco en 2018. Nicolás Valencia ha apostado por la divulgación e investigación arquitectónica en medios digitales de la disciplina y la exploración de la discusión arquitectónica en nuevos formatos, nuevos medios y nuevos públicos. Actualmente es Editorial Data and Content Manager de ArcDaily, la red de sitios de arquitectura más visitada del mundo. Ha sido profesor invitado del Máster Arquitecturas Radicales en la Escuela Radical en México y del Diplomado de Posgrado Cómo Publicar Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Fue secretario del Premio Medalla de Oro de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2018. Es el coeditor de la Idea Política Pública, libro publicado en 2017 que compila 20 reflexiones y propuestas políticas públicas por estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile, junto a 7 entrevistas a especialistas sobre los desafíos de nuestra sociedad. Asimismo, su investigación sobre el proceso de gentrificación post-crisis asiática en Santiago Centro de 2012 forma parte del Centro de Documentación de la Cámara Chilena de la Construcción y del Museo Digital de los Desplazados en España. Nicolás Valencia, bienvenido al ISAD. Es un gusto tenerte por aquí y pues bueno, te cedo la palabra. Está silenciado, parece ser que Nicolás. Un momento, parece ser que hay una falla aquí sí. en el... Sí, ¿Listo? Sí, estaba silenciado, no tenía cómo avisar. Ok. Ya les voy a compartir pantalla entonces. Ok. ¿Ven mi pantalla? ¿Está cargando? ¿Sí? Sí. Perfecto, ahí me dicen que sí. Perfecto. Bueno, ya me presentaron, así que no me voy a presentar nuevamente. Aparentemente, estas cosas no tienen ningún sentido, pero hablan algo sobre ciudad y sobre arquitectura que los invito a ser parte de esta reflexión. Y para eso los invito a volver al año 2019, en octubre. En ese mes, en Latinoamérica y en el mundo, habían múltiples crisis sociales, pensando en el Líbano, Hong Kong, Francia, Ecuador, y por alguna razón Chile se estaba salvando de esto. Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dice, bueno, Chile un oasis, un verdadero oasis con una democracia estable. Esto fue el 8 de octubre y nadie hacía presagiar que, bueno,
El 18 de octubre estalló una crisis social en Chile, la más grande de los últimos 30 años, que partió originalmente con un alza al precio del metro, acá en Santiago, que eran creo 4 o 5 centavos. Pero eso fue acumulando y Chile tiene un historial de las pocas revueltas que ha tenido. El transporte tiene un peso muy importante. Alguna vez fue el tranvía, alguna vez fueron los carros y esta vez, bueno, fue el metro. Y una cosa que fue muy rápida el día 18 de octubre y termina, bueno, con revueltas, con incendios, con saqueos en Santiago y con la quema de estaciones del metro de Santiago también, que siempre había sido un orgullo, bueno, lo sigue siendo. Y como titula el diario La Tercera, el domingo de esa semana, la crisis que nadie previó. Y bueno, Santiago tiene un centro que es simbólico, que no es el centro geográfico, sino que es, como digo, centro simbólico, que es Plaza Italia. Plaza Italia es el punto donde espontáneamente la gente se reúne cuando Chile gana, cuando gana una Copa América, o gana 2 Copa América, o cuando gana tu candidato presidencial, o cuando gana tu equipo de fútbol, o cuando pierdes, o las marchas sociales siempre parten acá, la revuelta del 2011, el movimiento estudiantil 2011 parte acá en Plaza Italia, siendo que no es el centro geográfico. Entonces, espontáneamente, desde el 18 de octubre adelante, esto se llenó de gente. Al 25 de octubre se dio la marcha más grande de la historia de Chile, 1.200.000 personas. En la escala, pensando que Santiago tiene alrededor de 6 millones de habitantes, 1 de cada 6 personas estaba acá. Este es exactamente el mismo lugar, 16 de marzo de este año, completamente vacío. La imagen que muestro anteriormente no muestra, pero obviamente acá esto está con flores, etc. Desde el 18 de octubre hasta el 16 de marzo había marchas y manifestaciones todos los días, enfrentamientos entre fuerzas especiales y manifestantes, y esto quedó como un campo de batalla. El 16 de marzo, ¿qué pasa? Se declara la fase 4 del COVID en Chile y empieza un proceso de cuarentena. Entonces, estos son, ¿cuántos? Son 5 o 6 meses y se forma esta completa transformación de estar completamente lleno a estar completamente vacío. ¿Y qué pasa? Que después del 18 de octubre y después del 17 de marzo, la levadura se agotó en Santiago. Parecía ser que la respuesta de la gente en Chile es pan. Ante la incertidumbre, pan. Obviamente, yo tengo 30, 31, y mis padres tuvieron en dictadura. Entonces, una generación que estaba traumada tanto con la represión como también con la escasez en los años 70. Entonces, lo primero que se lanzó fue ir a buscar pan. Chile es el segundo consumidor per cápita del mundo de pan. Entonces, parecía ser que ante la incertidumbre, la respuesta de Chile fue pan. Y en un pequeño ejercicio en Google Trends, empecé a comparar, a mí me encanta la cocina, por eso me interesa este tema, empecé a comparar búsquedas de ciertos tipos de panes en Google Trends. Google Trends no entrega volúmenes totales, sino que entrega referencias de 0 a 100. Y mi teoría era que ante la incertidumbre la gente empezó a buscar cómo hacer pan, dónde comprar pan, porque si bien se consume mucho, pero el tema de hacer pan no era tan masivo, y claramente si uno busca, por ejemplo, ayuya o pan amasado en Google, hubo un pic después del 18 de octubre y hubo un pic después del 16 de marzo. También comparé otros tipos de pan, el pan amasado, marraqueta, ayuya, de nuevo, 16 de marzo, 18 de octubre, ante la incertidumbre, pan. Y la pregunta, ¿por qué pan? Si es que hay alimentos que son mucho más nutritivos, por ejemplo, cualquier otra, una verdura o fruta o agua, por ejemplo. Bien interesante. Y cuando compartí esta primera pequeña investigación, una amiga de Colombia me escribió, bueno, yo compré mucho arroz, porque también en Colombia hubo este tipo de revueltas en octubre. La gente acá siempre es arroz, porque llena, satisface y no necesita horno. Digamos que las personas de escasos recursos no tienen un horno, se compró mucho arroz y huevo. Y claro, esto yo lo podría reemplazar por pan en caso de Chile. Yo compré mucho pan, la gente acá siempre se llena con pan y no necesita gas. Digamos que las personas de escasos recursos no tienen uno y se compró mucha harina, mucha levadura. Podría ser México, podría ser tortilla, podría ser maíz, podría ser Venezuela y podría reemplazar esto por harina pan, que es la que se hace la arepa, o bien con café.
hay como una sensación de volver a lo básico de lo esencial, pero mejor que volvamos al pan. Y bueno, en marzo yo dije ya, voy a hacer pan. Y compré levadura a este supermercado, primera compra por delivery, por despacho por internet. Jumbo, que es la principal cadena acá en Chile, Cencosud, que ahora se convirtió en un holding latinoamericano. Y compré esta levadura que es clásica, que es la levadura Coyico. Ven en la foto del envase una canasta con pan amasado, o sea, todo muy chileno, una empresa muy antigua del sur de Chile, pero me di cuenta que la levadura venía de Argentina. Y esto, para entender un poco el mapa de estereotipos, fue muy raro porque de Argentina venía mi levadura y las hamburguesas que yo compré se exportaban a Argentina. Esto es tan raro como que nosotros exportemos mezcal a México y que ustedes exporten vino a Chile. Es así de raro. Entonces me empezó a interesar, algo había detrás de esto. ¿Por qué? ¿Qué hacía que 2 bolsas de 125 gramos de levadura vinieran de Argentina y saliera rentable tanto para la empresa como para Jumbo como para mí? Pero claro, esto probablemente para ustedes no es nuevo, porque siempre ya sabemos de globalización, cadenas de producción, etcétera, lo que uno importa, exporta, que las cosas que vienen de China, de Europa, parece ser no es nuevo. Pero es importante porque creo que hay que entender un poco la travesía de este sobre para entender un poco en qué están las ciudades hoy en día. Entonces, como les dije, compré esta levadura y la levadura, revisando la información, se hace en esta fábrica, en el centro industrial El Manantial, en Tucumán. Tucumán es una ciudad de Argentina, el norte de Argentina, y este centro industrial estaba a 17 kilómetros al suroeste del centro de Tucumán. Pero, bueno, acá está Tucumán, más de 1000 kilómetros al norte de Buenos Aires, pero a su vez, esta levadura, la gerencia estaba en Calza, y Calza, que es la compañía argentina de levaduras, estaba en Buenos Aires. Y Calza está a 15 kilómetros al sur de Buenos Aires, que a su vez está a 1800 kilómetros de Valdivia, que es la ciudad de donde nace la empresa Coyico. Entonces, para entender un poco la distancia, ya tenemos esta especie de triangulación entre que en la levadura que yo encargué se producía en Tucumán, Argentina, la gerencia estaba en Buenos Aires, pero se importaba en Valdivia. ¿Qué tan grande es esto? Es básicamente la distancia que hay entre, bueno, si sumar a Alemania y Francia. Es el despacho que hay y la cadena que está involucrada atrás de este proceso tan mecánico industrial como es la levadura. Y a su vez, Levaduras Coyico, que es a quien yo le compro, está a 12 kilómetros al noreste de Valdivia, acá en Chile. Y Valdivia, a su vez, está a casi 900 kilómetros al sur de Santiago, una ciudad muy bonita. Se las recomiendo que visiten cuando esto se acabe. Y a su vez, hablé de producción, hablé de la gerencia, hablé de importación, pero no se envasa ni en Tucumán, ni en Buenos Aires, ni en Santiago, sino que se envasa acá, en Plaspac, que está a 37 kilómetros al sur de Santiago. Y Santiago a su vez está a 800 kilómetros de Valdivia, 1300 kilómetros de Tucumán, 1400 kilómetros de Buenos Aires. Pero tampoco desde la zona de empaque donde yo compro levadura, sino que hay que ir a Enea. Enea es un centro de negocios que está al poniente de Santiago, que a su vez está, bueno, 20 kilómetros al oeste de Santiago Centro, y acá es bien interesante porque ven en esta imagen satelital claramente la típica transición de ciudad entre una zona norte agrícola, residencial y una zona industrial en el que está Enea. Entonces, claro, ahora el mapa tenemos la producción en Tucumán, la gerencia en Buenos Aires, la importación en Valdivia, pero se comercializa y se envasa en Santiago. Y no es casual que Enea esté en este punto, el punto que se ve en mi pantalla amarillo, esta empresa Enea. Y Enea está en una posición estratégica porque, por un lado, está bueno, con conexión al puerto de Valparaíso, que alguna vez fue el puerto más grande del Pacífico, ahora es San Antonio, que está un poco más al sur de Santiago. Tiene conexión con el aeropuerto Arturo Merino Benítez, que es el aeropuerto de Santiago, que está en un proceso de expansión increíble. Se anunció una primera expansión que ya se finalizó, se anunció una segunda expansión
y ahora se anunció la tercera expansión. Y a su vez, en ella está, bueno, entre la costa del norte y la circunvalación Américo Vespucio, pero la levadura no llega a ella, sino que llega a esta zona que está en rojo, que son las bodegas San Francisco. Entonces, de nuevo, entendiendo algo tan simple como la levadura, le estoy contando sobre Santiago. Y para entender Santiago, es básicamente una planificación donde está el anillo de circunvalación Américo Vespucio, tiene conexión directa con la ruta 68 Valparaíso a San Antonio del Puerto, con la ruta 78, y la ruta 5, la 5 Sur, conocida como Panamericana, que es la que conecta Canadá con Chile, con una pequeña excepción en Panamá y Colombia, el tapón de Darién, si no me equivoco, pero básicamente es conexión con todo Chile. Y claro, acá este mapa dice mucho, porque es donde llega mi levadura, los 125 gramos de levadura que encargué hace un tiempo atrás. Y de nuevo, verán esa transición entre zona agrícola, industrial, y no menor porque este sector de Santiago se está convirtiendo en un polo de inversión a nivel ya de infraestructura digital. Ya se anunció, bueno, lo de Walmart, se anunció también lo de Google, y acá es donde están las principales empresas nacionales y multinacionales de despacho, entendiendo también que en un contexto como este de crisis, nadie puede comprar físico sino a través de los canales digitales. También en un contexto en el que recientemente, justo hace un par de días, Chile confirmó que iba a elegir la ruta del Transpacífico por Nueva Zelanda, Australia y Japón, y no la de China. Entonces hay un proceso de digitalización, de transformación en Santiago, del cual también esta levadura está hablando. Pero bueno, volvamos a la levadura. Una red de periferias. Ya no es ninguna novedad decir que el coronavirus tiene efectos positivos. Uno de esos es polución, contaminación. Esta imagen del Taj Mahal en mayo, que muestra despejado no solamente del aire, sino que también de la gente. También se hizo más evidente el efecto de la contaminación lumínica en el mundo. Y quizá en el lado más anecdótico, esta cosa de animales que vuelven a las ciudades, lobos marinos en Buenos Aires, ciervos en Japón, pumas en Santiago, volvieron un par de pumas de la cordillera que vieron esta ciudad vacía y empezaron a caminar. Y también, bueno, lo que ya sabemos de estas fotos aéreas de ciudades completamente vacías. Y uno habla de calles, bueno, uno habla de elementos urbanos arquitectónicos como calle, vereda, autopista, pero también son infraestructuras, no es solamente un elemento urbano arquitectónico. Por ejemplo, esta imagen, que es de París, camino al campo del Liceo, donde hay una ciclista completamente sola en la calle. Uno ve, hay algo detrás de esto. Y es que las avenidas, las calles, las veredas, las ciclovías se convirtieron en infraestructuras que están subutilizadas. Y aquí en apreciación personal, no sé cómo será en México, pero acá da la impresión de que todos los días, desde que estamos en cuarentena, son un domingo por la tarde. Parece ser que mañana es lunes, pero es domingo. Las calles están vacías, estamos encerrados, no hay ruido en el caso de esta zona, y solamente se escuchan motos de despachos. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿quién está ocupando esta infraestructura hoy en día, si estamos todos encerrados? Bueno, trabajadores esenciales, que es muy interesante porque, bueno, esto lo publicó Timbo en mayo, si no me equivoco, en el que estas cosas tan propias de Estados Unidos, tan desiguales, donde los trabajadores esenciales son jóvenes, son niños, que tienen que estar trabajando en supermercados al mismo tiempo que tienen que ir a clases, o iban a clases. Pero principalmente quienes están ocupando esta infraestructura, y esto no es ninguna novedad, son las aplicaciones de última milla, de last mile, que es un concepto que en realidad viene del transporte, que hace referencia básicamente a los traslados de productos desde los desde hub de transporte o de comunicación hasta el destino final. Hoy en día se aplica esto en servicios de delivery. En el caso de Chile, bueno, Rappi, Pedidos Ya, Globo, Uber Eats.
que son los que hacen el despacho desde el restaurante hasta el destino final. Y claro, esta imagen de la Revolución Francesa, y obviamente que las grandes crisis pueden gestar grandes cambios. Y probablemente todos nosotros los que estamos acá, cada uno tiene una idea de para dónde va la cosa, qué cosas están pasando. Ya lo podemos ver. Esta presentación está basada en un artículo que escribí en mayo y todo se veía bastante más oscuro y más grisáceo. No estaba muy claro qué venía. Pero no solamente las crisis generan cambios, sino que también detonan transformaciones o aceleran procesos que estaban en desarrollo. Y bien lo conocerán, Mark Zuckerberg, 2004, presentando esta cosa llamada Facebook, y que mostraba un cambio, una tendencia que se está desarrollando. Y como decía antes, bueno, las crisis no solamente generan cambios, sino que aceleran y pulverizan otras tendencias que uno veía. Y, por ejemplo, acá tengo el caso de Bloomberg, el periódico estadounidense, y que una cosa muy rara porque desde la crisis que empezó a publicar este tipo de cosas, empezó a dar luces sobre las crisis. Primero, algo inesperado porque trabajar menos. No sé si recordarán, pero al comienzo de esta crisis sanitaria, uno veía mucho en prensa como 10 cosas para mantenerte productivo durante la cuarentena. Es como, tengo una angustia terrible y me están pidiendo que ejercite más, difícil. Entonces, claro, empieza esta tendencia de lo que hay que hacer es trabajar menos, o enfocarte, o descansar. Cosas que uno no esperaría de un medio como Bloomberg, que históricamente han apostado por lo contrario. Pero no solamente en ese sentido, sino que también, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos con la industria de la carne. Como obviamente no hay operarios, una tendencia que era la industria de la carne sin carne, empezó a tomar posiciones de adelanto. Y no porque esto partiera hoy día, sino que en realidad esto venía en cierto desarrollo, pero no se esperaba este salto. También como Zoom, que Zoom alcanzó, si no me equivoco, en 3 meses, lo mismo que alcanzó Instagram básicamente en 2 años. Claro, en menos de 3 meses Zoom logró 100 millones de usuarios, a diferencia de Instagram. Entonces estas cosas empiezan a hablar de procesos que están acelerados, quizás no por razones que esperaban, pero que se detonan totalmente. Entonces, bueno, veamos qué pasa. Volviendo a Chile. Algo adelante con el sistema de delivery, por ejemplo, y el caso de Chile, los celulares, los teléfonos móviles, ya son 27 millones. Esta información del 2018. Contexto, en Chile somos 18 millones, 19 millones. Entonces en Chile hay más teléfonos, más celulares que personas. Sin embargo, hace 2 años, solamente el 1% de las compras de supermercados se hacía online en Chile. Sin embargo, un año después, Mercado Libre, junto con la agencia GFK, ya empezaron a revelar que 6 de cada 10 chilenos y chilenas ya compraban mensualmente por internet. Y bueno, mejor volvamos a darle a obra. Yo lo que mencioné antes, cuando hablaba de Tucumán, de Buenos Aires, de Valdivia, de Santiago, es que he hablado de periferias. La periferia de Tucumán, la periferia de Buenos Aires, de Valdivia, de Santiago. Claro, y es muy raro porque curiosamente en Latinoamérica la periferia precisamente está en una situación de desmedro porque está alejado de los centros de poder. Y en esta red de periferia hay una doble periferia porque a su vez Tucumán y Valdivia están en la periferia de los centros productivos de sus países. Tucumán de Buenos Aires y Valdivia de Santiago. Claro. Son doblemente periféricos. Sin embargo, están más conectados que cualquier otra zona. Obviamente por medios totalmente económicos. Entonces aquí hay una pregunta que es para ustedes también. ¿Importa saber esto? ¿Importa saber de dónde vienen las cosas que uno compra? ¿Importa saber quién integra esta cadena? Aquí voy a hacer voy a parafrasear a Paul Seabright, que es un economista, que tiene una historia que nunca sabido si es real, pero que suena muy bien, que cuando cae la Unión Soviética, un
especie como de burócrata soviético, llega a Londres y le pregunta a Paul, oye, Paul, ¿y quién se hace cargo del pan quién se carga del pan en tu ciudad? Y él dice, nadie. Nadie se encarga del pan. No hay, en una sociedad como la actual, por ejemplo en Santiago, no hay instituto del pan. No hay una empresa del Estado que haga pan. Sino que todos trabajamos implícitamente o sin saberlo en estas cadenas. Y estas periferias reflejan precisamente una red sin saber bien para quién están trabajando. Y si yo no me di cuenta de ese envase, de mi envase de levadura, no habría mapeado esta secuencia de procesos. Hace un par de días compré levadura nuevamente y ahora la empresa, la fabricación es en Chile. Algo pasó. Y algo que voy a comentar un poco más adelante, pero la levadura que compré ahora viene del sur de Chile. Entonces, esto fue el año pasado, antes de toda esta crisis. Acá en Chile las principales cadenas de supermercados son Jumbo y Líder. Y hay una cosa en la economía que es muy rara y es que las empresas gringas, las estadounidenses, generalmente les cuesta mucho entrar a Chile. Y hace un par de años intentó entrar en JCPenney, fracasó. Quiso entrar Carrefour de Francia, fracasó. Y la única forma que tuvo Walmart de entrar a Chile fue comprando Líder, que era la empresa, una empresa chilena de supermercado. Y Líder se asoció a Corner Shop, que es esta aplicación de última milla, donde uno compra obviamente por un catálogo y hay un despacho, una especie como sistema uberizado. Y Jumbo recogió el guante y lanzó su propia aplicación para competirle a Corner Shop. Y esto es bien interesante porque habla mucho de lo que estaba hablando antes sobre estas cadenas de periferia. Hans Hankes, que es el gerente de e-commerce del supermercado Cencosud, cuando se lanzó esta app, dice: los clientes de nuestra app están comprando directamente a Jumbo. No están encargando su compra a una tercera persona. Quienes están escogiendo sus productos tienen el conocimiento y la actitud para ser un shopper de Jumbo. Entonces el mensaje es súper claro. Un mensaje que es a la competencia que está uberizada. En el que, si están al tanto, está la figura del shopper y está la figura del delivery o el motorboy, en el que al shopper se le paga por una cantidad de productos, perdón, cantidad de pedidos, por un peso total y por la cantidad de producto único, mientras que al delivery se le paga por cantidad de pedidos, el peso total y la distancia total. Entonces no hay contrato, no hay certeza tampoco. Y esto Guy Standing, un economista, lo ha denominado precariado, que es básicamente una nueva clase social, que tiene contrato de 0 horas, en el cual es parte de estas cadenas urbanas, tecnológicas, logísticas, y que es interesante porque estas personas o estos empleados que están siendo parte del e-commerce, que son parte de las aplicaciones de última milla, quienes están en Uber Eats, en Rappi, en Corner Shop, no son personas anónimas porque no veamos su rostro, sino porque saben lo mínimo del otro. Es muy interesante porque uno le da la información básica que es, bueno, ellos tienen tu nombre, tienen una foto de tu rostro, saben tu dirección, pero tienen lo mínimo. O sea, con esa información yo no puedo hacer nada, la verdad. Entonces, hasta ahora, a nivel urbano, he hablado de una red de periferia bastante larga, que son 6 puntos, y luego está el last mile, que es desde Jumbo, que es el supermercado, hasta mi casa, que es la etapa final de este proceso. Entonces, claro, acá hay algo interesante porque, si ven, hay más actores involucrados en esta cadena. Por ejemplo, para Hans, que era el gerente de e-commerce de este supermercado Jumbo, no hace parte de esa cadena de anonimato. Nos dice, la gente que te entrega el pedido tiene la habilidad para ser parte de esta cadena invisible. Pero es raro porque uno pensaría que esa información no es relevante para nada. ¿Qué pasa? No solamente hay que sumarle este despacho desde la bodega, porque obviamente esto no llega directamente del supermercado, sino que de la bodega. Y Jumbo lo que hizo fue asociarse con B-Track. Y B-Track básicamente maneja esta lógica de last mile desde el supermercado
Según ellos hacen 12.000 envíos por hora en el mundo, una empresa chilena, y lo que ven al medio es un mensaje de texto en el que te avisan que el pedido Jumbo va en camino. Y obviamente que puedo ver en tiempo real en qué momento fue asignado, perdón, en qué momento fue ingresado a la compra, en qué momento fue asignado el conductor, quién es el conductor, cuál es su ruta, y obviamente si es que llega o no a destino. Y claro, esto suena como obvio, lo que estoy explicando, pero esto es muy reciente. Esto es del 2010. Estamos hablando de la época de Waka Waka, como 10 años solamente. Si esta presentación se hiciera en el 2009, sonaría como algo imposible, como estas etapas de información en tiempo real, GPS. Hasta ahora, en el proceso de la levadura, no conozco a nadie. Pero entiendo que esto tiene implicancias urbanas que son tremendas, porque básicamente, si es que, por ejemplo, la fábrica en Tucumán estalla o se quema, cambia toda la cadena que viene después. Y eso tiene implicancias también urbanas. Y también piensen cómo algo como la levadura, este sobre me costó un dólar y medio, cómo se produce una escala tal en que todo un mecanismo de 1.500 kilómetros funciona y es rentable para que eso pase. Entonces muchas veces uno piensa que está diseñando para una persona, para un cliente, para un mercado, cuando en realidad está diseñando implícitamente para mucha más gente. Capítulo 3 y final, una crisis en cámara lenta. Bueno, lo que hemos visto en el último tiempo, que toda esta especie como de glamour y la farándula de la televisión se tuvo que mover a las casas, y ahora somos parte de la cotidianidad, por ejemplo, que también estoy en mi casa, ahora ven parte de mi casa, de una sociedad que como ocultaba un poco lo doméstico, y ahora uno de los programas más importantes de la televisión estadounidense, bueno, todos en realidad, están transmitiendo desde la casa, que se acostumbraron a esa realidad. Entonces, claro, algunos podemos quedarnos en casa, pero sin embargo, por más que ustedes y yo nos vamos a quedar en casa, hay un mundo que sigue en movimiento y que no lo vemos, ni siquiera en un solo segundo. Pero no es porque sea bueno y malo, sino simplemente porque no es necesario como consumidores. Y precisamente, en un giro total, hay empresas que se dedican precisamente a decir que esta cadena de producción sí es importante. Y lo tomo desde otras áreas, por ejemplo, el Fair Trade básicamente dice, los precios que nosotros entregamos son porque hubo un acuerdo justo entre grandes empresas y productores. Lo que hace la ética del gusto, que mapea productos que están en peligro de extinción. Yo tengo la versión de México, que es un librazo muy bonito, son 300 páginas, de productos que están en peligro de extinción porque no son escalables, no pueden entrar al mercado, es un conocimiento que se está perdiendo. Bueno, y lo que hace PETA también de qué pasa con los productos que son testeados en animales, ninguna de estas tres empresas vende algo, sino lo que hacen es hazte cargo de tu cadena de consumo. Claro, hacernos cargo de dónde viene lo que uno come. Y está este antropólogo francés, Claude Fischler, que plantea el concepto de la gastronomía, que básicamente dice, como no sabemos qué comemos, no sabemos quiénes somos. Y en esto que estaba explicando este rato, algo muy interesante. No sabemos de dónde viene lo que uno come. Uno se preguntaría, ¿define qué somos? Entonces, esta incertidumbre que es antropológica o social, existe y puede ser extrapolada también a lo que pasa en los mercados. Por ejemplo, hay un ejemplo que es muy burdo, pero hace 15 años, 20 años, si van por la carretera y hay un afiche, un anuncio, la persona que paga por ese anuncio sabe cuánta gente lo podría ver, básicamente porque la empresa calcula cantidad de automóviles por hora, pero no sabe quiénes son. Si mi afiche, o sea, por ejemplo, hace 20 años yo no sabría si es que por esa carretera pasan más mujeres que hombres, o gente de izquierda que más de derecha. Y si mi producto que estoy promocionando es quizá una cerveza y sale una mujer en bikini, no estoy llegando al mismo público. Entonces lo que hacen, esta incertidumbre que era aparentemente antropológica,
también pasa al mercado. Las empresas saben que venden, pero no saben que lo compran. Y Facebook y Google claramente tienen la respuesta y han hecho de la información un modelo de negocio bastante rentable. Y bueno, en ese contexto estamos en una crisis que es global, que es simultánea y que es cámara lenta. No es el estallido de la Segunda Guerra Mundial, no es el 11 de septiembre, sino una cosa que se ve paulatina, partió en China y se veía venir en Europa y en Latinoamérica. Y lo que decía un poco antes de partir, que no hay, si yo hablo con alguien de China ahora, o alguien de Nigeria, o alguien de Francia, no tengo por qué explicarle en lo que estoy, porque estamos en lo mismo. Básicamente estamos en la misma crisis que es global. Y acá hay un nexo que es bien importante, porque acá hay muchas ideas que he estado presentando, y es que para nosotros como arquitectos, como arquitectas, como urbanistas, es irresistible vaticinar que vamos a ver grandes cambios, y que son cambios irreversibles. Y si se habrán dado cuenta, desde marzo hasta la fecha, muchas charlas son, bueno, ¿qué viene después? Ciudades post-COVID, ¿cuál es el futuro? Y es normal porque obviamente ante la incertidumbre uno se empieza a especular, bueno, ¿qué viene ahora? Y hay un tema, y esto es una serie de cuadros de Edward Hopper, que han vuelto a estar de moda, puesto un poco por esta sensación de estar encerrado y mirar, y hay como cierta contemplación, pero hay cierta como preocupación. Le invito a buscar los cuadros de Edward Hopper, van todo en esta línea. Y yo les tengo una pregunta. De todo lo que yo expliqué antes, no hay nada que yo pueda ver en la arquitectura, aparentemente. Pero hoy en día uno esperaría ver cambios en el diseño a partir del coronavirus. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, es muy difícil responder esta pregunta. Eh, ¿Qué cosas han cambiado en la ciudad a partir de Amazon, de Uber, de Cornershop, de WeChat, de Grindr, de Tinder, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Netflix, Spotify, Snapchat, VTrack? Si uno ve por la ventana de la oficina, de la casa, hay algo que te diga que la ciudad está cambiando por esto. Y acá es muy interesante porque pareciera ser que hay como se desacopla lo que pasa en la sociedad con lo que pasa en la arquitectura, y que las transformaciones digitales no tienen un impacto en lo físico. Entonces, esta fue una entrevista que le hizo acá, dieron la tercera acá en Chile a Michael Spence, que es Premio Nobel de Economía, y él dice, bueno, es innegable que esta experiencia va a cambiar la forma en cómo funciona la economía mundial. Dice, desde su punto de vista, las cuarentenas se deben entender como una transición, menos interconexión global y diversificación de las cadenas de suministro. Básicamente lo que expliqué con la levadura es lo mismo. Probablemente la empresa levadura, tanto en octubre como en marzo, no dieron abasto con la demanda que había en su momento y tuvieron que recurrir a esta lógica de ir a Argentina, y aún así era rentable. Entonces muchas veces uno cree, de nuevo, que está impactando la vida de un cliente, de una familia, de una ciudad, cuando en realidad está impactando a múltiples formas de vivir. Entonces aquí la pregunta, que es retórica y un poco metafórica, es de dónde va a venir mi levadura en 10 años más también. Y esta es la conclusión, que el impacto, para mí, el impacto de las transformaciones económicas en lo cotidiano va a decir mucho más sobre la ciudad que la propia arquitectura. En esa línea, yo no esperaría que en los próximos 20 años lleguemos a una forma de arquitectura, sino que van a seguir existiendo tanto la autoconstrucción como los planes maestros. El ladrillo va a seguir existiendo tanto como el hormigón, y que al borde va a poder comulgar y vivir el mismo mundo que Zaha Hadid. Y esa es la invitación también que hace esto. Y claro, seguimos pensando cómo van a ser las ciudades del futuro. Estamos todos en esta cuarentena, pensando, bueno, ¿quién más adelante? Pero sin embargo, sabemos que las ciudades están siempre en constante cambio. Y un poco citando a Sigmund Bauman con la modernidad líquida,
como nosotros estábamos en movimiento, no nos habíamos dado cuenta que también las cosas se estaban moviendo y que la ciudad siempre está cambiando. Entonces, cuando uno tiene esta idea de, bueno, ¿cómo ser la ciudad del futuro? Uno cree que la ciudad es una cosa estática y que cambia cada 10, 15 años, pero la verdad es que siempre está cambiando. Y hoy en día, con la transformación económica, con lo que entrega este ecosistema digital, es muy difícil prever o esperar que quizás los cambios sean físicos, que hay una nueva tipología o que hay nuevos estilos arquitectónicos. Y termino esta presentación con esta caricatura de Lausanne, que es un caricaturista cubano-chileno, y que básicamente se remonta a la Florencia en 1300 después de la Gran Peste, y dice, bueno, esta peste nos hará mejores humanos, o más humanos. Y es también lo que podría haber dicho la gente después de la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial nos va a hacer más humanos. Y la verdad es que las crisis son crisis. Las crisis, al igual que el coronavirus, no son ni buenas ni malas, sino que simplemente son. Y depende de uno y de nosotros como sociedad sacar lecciones de esto y ver cuáles son las cosas que podemos rescatar a futuro. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a abrir una serie de preguntas por chat que si nos pueden hacer los compañeros mientras escriben. Pues muy interesante, ¿no? Lo que nos acabas de comentar. Viendo el increíble viaje de este mínimo producto llamado levadura, ¿no? Lo increíble, pero también a la vez lo absurdo, ¿no? O sea, como que uno dice, la contaminación que produce ese paquetito de 125 gramos al recorrer los 1500 kilómetros para que se te entregue, ¿no? Entonces, esto obviamente, como tú lo comentas, ¿no? Yo creo que esta crisis nos va a hacer pensar de otra manera, ¿no? Creo que va a haber unas constantes que tendrían que aparecer en todos los temas, ¿no? En cómo producir alimentos más cercanos, cómo hacer que seamos más sostenibles verdaderamente, o sea, que lo apliquemos. Que simple y sencillamente los departamentos que se diseñan en todas las ciudades del mundo, mínimo deberían de tener un balcón, ¿no? O sea, uno ve todos estos edificios que estaban en Europa o en México, en todas las partes del mundo, y que dices tú, increíble, no tienen un balcón. En esta época de esta pandemia, qué terrible de haber sido vivir en ese lugar. Entonces creo que estas constantes nos van a hacer pensar, es forzoso, ¿no? Obviamente que pues, también la economía, como acabas de decir, nos va a tener que mover, o sea, algo va a pasar, ¿no? O sea, y aunque sigamos conviviendo al borde y Renzo Piano o Saja, el que tú quieras, nos va a hacer, nos está haciendo pensar. Y me parece que en otro sentido también, pues obviamente nos está haciendo mucho más humano, ¿no? Nos está haciendo más humano porque sabes que necesitas a los amigos. Ahorita ya estas épocas de 6 meses de medio encierro, sabemos todo lo que necesitamos de verlos, ¿no? De tenerlos presentes, de abrazarlos. Entonces creo que también nos va a hacer más humanos. Me parece que sí nos va, espero, que como sociedad nos haga cambiar, ¿no? No sé si habrá preguntas por chat aún. No, aún no hay preguntas. Ahí Ya está, empezaron. La primera es, ¿ha cambiado en tiempos recientes la misión de Arc Daily? A ver, yo creo que no, respuestas cortas no, sino que se refuerza lo que ya estamos planteando. Y esta idea de que comulgan al borde con Zaha Hadid va en esa línea, de que hay como una idea, no sé si es del siglo XX, pero de creer que la sociedad va siempre, las sociedades van siempre al mismo camino o con el mismo estilo. Y la verdad es que no es tan así. Al mismo tiempo en que Zaha Hadid anuncia un proyecto en China, al borde construye un proyecto en el sur de Ecuador. Como que
una lección del siglo XX es entender que las cosas no son monolíticas, sino que son multidimensionales y tienen distintos enfoques. También porque hacen sentido a ciertos contextos. No todos los países van a tener un Zaha Hadid porque no, por sistema económico, por sociales, por interés, por aplicación. Por ejemplo, acá en Chile, en el año 2010, si no me equivoco, Oscar Niemeyer regaló un proyecto para Valparaíso y la gente lo rechazó, con justa razón, eh, porque no hacía sentido a nivel geográfico, social, tampoco entendía cómo era Valparaíso, que era una ciudad bastante heterogénea y cohesionada, que es bastante raro en Chile, entonces claramente no hacía sentido. Entonces esta idea de que todos los países apuntan al mismo estilo no tiene mucho sentido. Y en Ardeli lo que pasó en el último tiempo es que lo que estamos planteando creíamos que había que reforzarlo y que habían ciertas discusiones que había que empujar, entendiendo que las respuestas no eran respuestas, no todas las respuestas sirven para todas partes también. Entonces entender lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día, lo que está pasando en Europa, como dices tú, Francisco, aparecen también nuevos lujos o nuevos mínimos, como ventilación, nos parece tan obvio, pero también la gripe española, sumado junto con la cuestión social, como se le llamó a comienzos del siglo XX, motivó a un orden, ordenamiento de la ciudad totalmente nuevo, altura distinto, sentido de higiene, o sea, el sentido de higiene, por ejemplo, en arquitectura es algo que no tiene más de 100 años también. Entonces, no cambió lo que nosotros planteamos ni la postura, eh, porque creíamos que movíamos la línea correcta, eh, pero eso no quiere decir que no se haya que estar en un constante replanteo. También, por ejemplo, en marzo nos saltamos a publicar todo sobre COVID porque no había mucha información y porque tampoco se veía cómo nos iba a afectar como arquitecto. Entonces, entender que es una conversación que está siempre abierta, que no se va a zanjar después de un mes, y que es algo que nos va a tomar 10, 15 años también. Las grandes transformaciones, y un poco el mensaje de esta presentación también, es que no son repentinas, ni que el 2021 vamos a ver 10 tipologías nuevas, sino que en realidad quizás la vamos a ver en 5 años más, 20 años más, cuando sea una necesidad tener sectores que sean más mixtos. Por ejemplo, cuando las cadenas de producción se caen, uno recorre a lo mínimo. Cuando todo está conectado, conocer mi vecino no importa. Pero cuando todo se cae, la distancia se importa y necesito conocer a mi vecino al piso arriba, de abajo, tener una farmacia cerca, un supermercado, producción quizás de vegetales. Entonces también entender que esa fragilidad y la ciudad lo va a tener que absorber sí o sí. O puede ser que la gente decida irse también, que eso es muy factible, pero estamos en una situación tan abierta que es difícil aventurarse a algo concreto. Pero yo sí creo que va a moldear nuestros miedos, nuestra economía y nuestra arquitectura en los próximos 20, 30 años. Muy bien. Jaciel Valenzuela pregunta, ¿cómo consideras que estos cambios se verán afectados una vez la pandemia termine? Yo creo que en corto plazo, a ver, cuando la arquitectura tiene un proceso súper lento de materialización, eh, o sea, piensa en un aeropuerto, como el que yo les comentaba en un comienzo, que empezó la ampliación del aeropuerto de Santiago y que ya va a quedar obsoleta cuando se inaugure. O piensen en estos mega aeropuertos anunciados en el 2010, 2011 y que no consideraban zonas Wi-Fi, por ejemplo, o zonas de sharing, zonas de estacionamiento para Uber, cosas así. Entonces hay que entender que la arquitectura suele ser muy lenta y que esa capacidad de adaptación no la tiene muy incorporada. Entonces yo creo que va a afectar con distintas escalas. Por ejemplo, la temporal, que es la más cercana, es la reconversión, obviamente, de ciertos espacios como oficinas, restaurantes, pero también la apropiación de espacios públicos. Por ejemplo, acá en Santiago, explicaban antes de esta presentación, en la etapa de transición son 5 fases, desde cuarentena total hasta apertura avanzada, y por ley, la fase 3, que es la que está a una parte de Santiago, puedes abrir tu restaurante solamente si que tienes terraza. ¿Qué hizo una colonia acá en Santiago? Es que cerró calles. Y al cerrar calles, los restaurantes podían abrir.
Y zonas que uno era impensado que fueran peatonales, ahora lo son. Que de hecho partió ayer acá en Providencia, que es la colonia donde vivo yo. Entonces, las calles van a estar cerradas para que algunos restaurantes puedan tener espacios abiertos. Y ahí entonces empieza una discusión a corto plazo que es primera higiénica, de, bueno, distancia. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, un Starbucks, que tiene una cierta cantidad de público al que pueda atender. ¿Qué hace en una situación como pandemia? Deja que entre menos gente, convierte todo y solo es delivery, o te cobra más por estar sentado. Entonces, eso es como la primera escala. La segunda escala es, bueno, ¿qué va a pasar con plan urbano en los próximos 15, 20 años? ¿Van a ser más espaciados? ¿Van a ser mixtos? Entonces, creo que no hay una respuesta única, sino que depende de la escala. Y vamos a ver una escala que es la pública, el espacio público, que va a tener un cambio inmediato. Vamos a ver qué pasa con la oficina, si es que son capaces de reconvertirse, porque hay muchos empleados que se dan cuenta que la oficina no es necesario estar ahí. Eh, ¿Qué pasa con infraestructuras digitales o con unos lujos? De quizás hay zonas de la ciudad que son más caras porque tienen mejor conexión a internet o porque tienen despacho a domicilio y otras no, más allá de si tienen agua incluso. Entonces, hay distintas escalas. La primera es como de adaptabilidad de cierta escala y luego ya de es como, mientras más pequeña la escala, más fácil de adaptarse, y Sí. mientras más grande sea, más lento va a mover ese proceso. No esperemos que los aeropuertos cambien radicalmente en 2 años más, sino que en 15 años. Antonio Franco pregunta, enfocándonos en la arquitectura, ¿crees que ahora las ciudades se van a enfocar en la vivienda y que todo se vuelva más accesible a ella? Yo esperaría que sí, pero no por una cosa de buena intención solamente, sino porque se da en un contexto social distinto. En el caso de Chile, como decía en un comienzo, la crisis sanitaria estaba precedida por una crisis social. Y hay un replanteamiento del espacio público, eh, de exigir mejores espacios públicos y mejor conectividad. Entonces, bueno, eso implica varias alternativas. Mover servicios o acercar gente. En el caso de Santiago, la oferta de empleo de alto ingreso está concentrada en la zona nororiente de Santiago, nororiente. Y claro, hay dos opciones. Descentralizamos o acercamos gente aquí al centro. Y esas son decisiones que vamos a empezar a ver prontamente junto con elecciones presidenciales y parlamentarias en corto tiempo, pero también a nivel de enseñanza. ¿Cuál es la ciudad más sustentable? ¿La que es más, en la que tienen más parques o en la que te demoran menos en llegar al trabajo? Eso es lo que también está en discusión reciente. Y por eso vuelvo como que creo yo que la arquitectura refleja más los cambios de la sociedad más que al revés. La arquitectura cristaliza los cambios que la sociedad está viendo. No, la arquitectura no se adelanta a los cambios de la sociedad. Entonces, por eso siempre veo que la arquitectura responde a lo que está pasando y obviamente la pandemia no solamente es algo sanitario, sino que es social y es climático, porque se acaba la pandemia y volvemos a los temas de siempre, desigualdad, crisis climática, etc. José Olague pregunta, ¿cuál es el uso más importante de la arquitectura y urbanismo durante esta pandemia? Creo que es lo básico, que es vivienda. Y como arquitecto y arquitecta tenemos un rol claro de transmitir cosas que para la gente no son tan obvias, como, bueno, lo que decía Francisco, un balcón o ventilación. Cuando fue la gripe española, una de las primeras medidas que se tomó fue lavarse las manos con jabón. Y uno dice, bueno, eso es obvio, pero en su momento no lo era. Entonces también, lo mismo, acá en Chile cuando fue la cuestión social, el año 20, cuando esta situación de migración a la ciudad y teníamos sectores obreros que estaban hacinados, bueno, una decisión fue aumentar la altura de los techos para tener circulación de aire o tener ventanas. Que las casas, que las viviendas tuvieran ventanas o que los servicios, por ejemplo, de alcantarillado estuvieran fuera, hace una gran diferencia. Entonces, eh, lo más básico es pensar en la casa, que surgen lujos, como por ejemplo tener un espacio para poder trabajar.
o tener servicios de, por ejemplo, sala cuna cercanos, que no estén en tu casa. Entonces, la escala más básica es vivienda, porque tú podías estar viviendo en 20 metros cuadrados y no estar nunca, porque estabas en la calle, estás trabajando, pero si estás en cuarentena, hay que resolver eso. Ventilación, acceso a servicio, acceso a internet. Entonces, la casa vuelve a ser lo básico, nuevamente. Y también va a definir los nuevos mínimos de una casa, a nivel de si son viviendas sociales, a si son promovidas por el mercado, lo que se enseña en la universidad, lo que se espera de un arquitecto, una arquitecta o un urbanista hoy en día también tiene impacto, y lo mínimo va a ser la casa, nuevamente la casa. Y los espacios públicos, creo yo. Muy bien. Alejandra Esparza comenta, muchas gracias por el análisis tan antropológico, es antropóloga la que hizo el comentario. Me encantó cómo nos condujiste a la reflexión en torno a la influencia de la economía en el comportamiento humano y por ende en la forma de organizarnos y apropiarnos del espacio. Sin duda, esta pandemia es el parteaguas del estado de las cosas. Sí, Sí, totalmente. Hay algo que me gustaría compartir con ustedes, y es que cuando fue el estallido acá en Chile, hubo un rayado que me gustó mucho y decía que la única locura era creer que el futuro era inalterable. Y no sé ustedes, pero da la sensación que, a diferencia del siglo XX, como las principales tendencias de la humanidad no pasan por uno. Podremos estar de acuerdo o no, pero en el siglo XX las principales tendencias eran políticas. Y había una visión de futuro, una utopía. Eh, Fascismo, comunismo, liberalismo, plantea una visión. Eh, Totalmente cuestionable o ilusa, perfecto. Pero hoy en día, ante la crisis, se veía que los principales cambios no dependían de nosotros. La automatización venía, es inevitable, va a pasar. Cambio climático, va a pasar. Como que no había un control, o como no había, y no lo hay todavía, una visión de futuro. Y en eso, como profesionales, los que estamos todos acá, tenemos responsabilidad, que es crear futuro. Y si uno ve, por ejemplo, Netflix, por ejemplo, Black Mirror, por ejemplo, es una versión totalmente pesimista al futuro. Si uno piensa en los supersónicos, por ejemplo, los 60, los 70, era una visión totalmente optimista. El futuro va a ser bacán, es lo mejor. Totalmente contradictorio con lo que uno ve ahora, como el futuro oscuro. Y no es un tema hasta que pasa una crisis como esta. Te obliga a pensar en un futuro. Y ese es para mí el desafío que tenemos como sociedad. Porque si no hay futuro, no hay cómo planificar. Y si uno piensa, por ejemplo, las principales luchas del último tiempo son muy del presente. La elección Trump-Clinton no tenía visión de futuro. Era simplemente mantener lo que tenemos. En el caso de Trump era volver a ser Estados Unidos grande de nuevo, y en el caso de Clinton era no ser Trump. Le Pen, Macron en Francia, salvar democracia. En Brasil, salvar la democracia. No hay visión de futuro. Y los principales héroes hoy en día son personas que salvan. Médicos, enfermeros, enfermeras, la gente que rescata inmigrantes. Eso, no hay futuro. Y esa es la responsabilidad que tenemos hoy en día, y no es solamente ver hacia dónde va la arquitectura, sino que depende de qué queremos también como sociedad. Por eso que la respuesta siempre tiene una carga. Yo te puedo decir que la ciudad del futuro es una ciudad donde vivimos más juntos, porque detrás de eso hay una postura de que yo entiendo yo por algo bueno. Entonces, lo sustentable no es algo matemático, lo sustentable no es simplemente salvarse o contaminar menos, es qué espero yo de la sociedad. Y en esa es la invitación a construir ese futuro, porque hoy día no hay futuro, no lo hay. muy bien. Como última pregunta tenemos a Miguel Delgado. Dice, excelente presentación, Nicolás. Muchas gracias. ¿Crees que tu crecimiento personal hubiese sido el mismo de no haber existido el virus? Hay una palabra para eso, se llama ucronía. Ucronía es el desenlace de las cosas, cosas que pasaron con desenlace distinto. Y básicamente es como, ¿qué pasaría si es que no hubiese sido tal cosa? Yo creo que es difícil creer que... a ver, un poco, buena pregunta, me deja pensando. Un poco lo que decía con esta caricatura de Lausanne,
cuando termina la peste negra en Europa, la gente dice, bueno, vamos a ser mejores personas. Es un deseo más que una realidad. La crisis social en Chile y la pandemia obliga a tomarse esta responsabilidad en lo que uno está haciendo como profesional, como persona, como ciudadano. Y sería muy difícil no verlo. Yo creo que esta crisis tiene muchas cosas negativas, pero una cosa positiva y es que obliga a la empatía. Tú puedes ser la persona más ruin y nefasta del mundo, pero tienes tanta amenaza como el otro de tener coronavirus. Un amigo, cuando partió el coronavirus, decía, pero ¿cómo nos derrota un virus? Y es porque, claro, porque seguimos siendo humanos. Y en un momento da la impresión que éramos muy bacanes y que éramos indestructibles. Y eso no es así, seguimos siendo personas. El desarrollo personal, durante la crisis, creo que nos golpea y abre una crisis. Y justo acá tengo un libro que es muy bueno que estoy leyendo, que es de Jared Diamond, que lo invito a leer, que se llama Crisis, en español, y que básicamente revisa cómo 7 países actuaron ante el proceso de crisis, que son Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, después de la forzada apertura a Occidente, Chile después del golpe de Estado del 73, Finlandia después de la guerra con Rusia, bueno, ahora Estados Unidos, en fin, y plantea que hay factores para enfrentar una crisis. Y esos factores también responsabilidad de que la responsabilidad que uno tiene de cambiar esas cosas. Y me gustaría creer que para mí y para ustedes también la crisis les obliga a replantearse prioridades y replantearse lo que están haciendo vale la pena y si el rol que tienen como profesionales, como arquitectos, antropólogos, lo que sea, los que estemos acá reunidos, está haciendo el cambio que ustedes esperan ver. Y eso creo que no sé si responde a tu pregunta, pero la devuelvo como una pregunta a ustedes también. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias, Nicolás. Ustedes. Muchas gracias, Nicolás, por esta excelente charla. Ha sido un placer que compartieras tus conocimientos con nosotros, tus investigaciones. Y pues te damos las gracias. Esperamos vernos, como te lo dije hace rato, en un futuro próximo. No como estas series que mencionas, sino más bien algo más positivo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Les comento que el lunes 7 tendremos una charla con un conversatorio organizado por la Sociedad de Alumnos. El miércoles 9 hay otra charla de un festival de arte nuevo, con una charla que es sobre diseño urbano, salud pública. Por parte del Estado va a estar el arquitecto Carlos Carrera. Y el jueves 10 tenemos otra conferencia de los arquitectos HADBD de Ciudad Juárez. Pues muchísimas gracias a todos y te enviamos un fuerte abrazo, Nicolás. Gracias. A ti, Francisco, Sara, y a todos que nos han estado presentes en esta reunión. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, escríbanme por Instagram. Estoy como nicolasvalencia.cl también, así que ahí si les queda alguna duda me escriben. Y espero que nos veamos pronto físicamente. A mí México me encanta, así que si voy para allá me escapo. Claro que sí. Un abrazo. Chao, que estén bien.